Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar este video que corresponde a la clase número 4 del tercer bimestre, ya que debido a las Olimpiadas el día miércoles no tuvimos clases. Muy bien, lo correspondiente a esta semana es la ley de Ohm, electrodinámica parte 4, la ley de Ohm. Vamos a empezar con una breve introducción, con un video con respecto a los tres elementos más importantes: voltaje, amperaje y la resistencia en lo que es un circuito. ¿Ya? Y vamos a recordar un poco qué era cada uno y en qué consistía. Voltaje, amperaje y resistencia. Tres términos prácticos que a diario usamos en refrigeración y aire acondicionado. Vamos a entenderlo de una forma muy sencilla. Primero, los términos. Voltaje. El voltaje es la tensión o el empuje que hay de los electrones dentro de los átomos entre ellos como tal, sin tener un movimiento de ellos mismos, que en este caso viene siendo el amperaje. El voltaje como tal es la tensión o el diferencial de potencial que empuja los electrones entre ellos para que se mueva de un punto de mayor potencial a uno de menor potencial, en este caso, por ejemplo, dentro de un circuito. En este caso, mientras mayor tensión o presión eléctrica hay entre los electrones de un lado a otro, entre ellos mismos brincándose o empujándose, mayor será o estaremos hablando de un voltaje mayor. Ahora, ¿qué es el amperaje? El amperaje prácticamente, obviamente dependemos primero de tener un voltaje. El amperaje es la corriente en movimiento. Muchas veces lo confundimos con lo que es el consumo. Y es que la verdad el consumo nos da en kilowatts, que es otra cosa que hablaremos luego. El amperaje es más que corriente en movimiento, cuando los electrones están en movimiento dentro de un cable como tal de determinado calibre. En este caso, un cable delgado llevará una determinada cantidad de electrones en movimiento, y un cable más grueso podrá llevar mucho más electrones en este caso. Por eso es que tenemos que designar bien el calibre adecuado para los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. En este caso, por ejemplo, el amperaje depende mucho del siguiente término: la resistencia, que es la oposición al flujo de la corriente. En este caso, una resistencia muy alta indicará un paso menor o mínimo de amperaje dentro de un circuito. Por ejemplo, la bobina de este relay pequeño es muy grande, ya que el alambre es muy delgado, hace que el ohmiaje sea muy alto y la cantidad de amperes que cruza dentro del circuito es muy poca. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un motor mucho más grande con una resistencia más baja? En este caso, la cantidad de amperes que circulará por el circuito será mucho mayor. Entonces, el amperaje depende del voltaje y depende también de la resistencia que estemos usando. Obviamente, de igual forma, el amperaje puede ser dañino. Por ejemplo, si el cable está recalentado, está con falseos, genera una posición extra adicional que no debe existir, y falseos en lo que son nuestros sistemas eléctricos o instalaciones eléctricas. En este caso, la resistencia pueden ser motores, motocompresores, como tal, que es una carga que hay dentro de un circuito que generará un movimiento o desplazamiento de electrones por medio de corriente en movimiento o amperaje. Dependemos de esos tres términos para poder saber cómo funciona la ley de Ohm, en este caso, voltaje, amperaje y resistencia. Pero para determinar bien cómo es que funciona el consumo de los aparatos eléctricos, no solo basta con saber el amperaje. No confundan el amperaje con consumo. En este caso hablaremos de un próximo video de lo que son watts y kilowatts, para poder entender mejor cómo medimos en este caso el consumo de los aparatos eléctricos. Ok, podemos ejemplificar lo que es el voltaje, amperaje, resistencia por medio de un pequeño recipiente y dos mangueras. En este caso, el agua está sobre la fuerza de gravedad o presión atmosférica como tal, en este caso, que ejemplifica el voltaje o la tensión como tal que tiene la presión que se ejerce empujando los electrones de un átomo a otro, ¿verdad? En este caso, los cables podemos ver en un cable más delgado, una manguera más delgada, y una manguera más gruesa o un calibre de cable más grueso, hablando de electricidad. Por ejemplo, la resistencia, como ya vimos, es una oposición al flujo de corriente. En este caso, por ejemplo, tengo la manguera a un nivel más alto, la oposición al flujo de corriente es muy alta, es mayor, y no permite que haya un flujo como tal, en este caso del agua. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, voy bajando la manguera con menos resistencia? Empieza a fluir simplemente el agua. En este caso, nos indica esto que mientras
mayor sea la resistencia, menor amperaje tendremos en lo que es un cable o una cabllería como tal. Si por ejemplo bajamos rápidamente nuestro cable, vean cómo sale con mucha más presión, indica que tenemos menor resistencia, ¿verdad? Entonces, menor resistencia al flujo, mayor amperaje. Una mayor resistencia al flujo indica menos amperaje, ¿verdad? En este caso, la manguera delgada indica que puede llevar una cantidad de agua determinada, menor que esta manguera gruesa. En este caso, esa manguera gruesa ejemplifica un calibre de cable más grueso, que nos indica que puede llevar una mayor cantidad de corriente en movimiento o amperes como tal. De igual forma, si la resistencia es muy alta, por ejemplo, si presionamos acá, recuerden que resistencia es cualquier oposición al flujo como tal, en este caso del agua, de la corriente, nos va a tirar una pequeña cantidad de agua, que por ejemplo, si la bajamos de momento, la resistencia es mucho menor, se tira mucho más fácil el agua conforme menor sea la resistencia. Mayor es la resistencia, tenemos un menor flujo o un flujo más lento, en este caso de agua o de corriente en amperes. Entonces, eso es simplemente como se puede demostrar que el voltaje, amperaje y resistencia van de acuerdo. Por ejemplo, si una bobina es muy pequeñita, tiene mucha resistencia, la intensidad de corriente, la cantidad de corriente que va a estar en movimiento va a ser muy poca, ¿verdad? Pero si una bobina es de poca resistencia, una bobina muy grande, por ejemplo, y más grande sea una bobina va a ser de menor resistencia, indica que va a fluir mucho más rápido, en este caso los amperes, dentro de un calibre. Y recuerden siempre que depende del calibre de cable, va a poder llevar una cantidad máxima de amperes en este caso. ¿Aún te preguntas si es el momento de realizar una maestría online? Te damos 4 razones para hacerlo. Estudia al ritmo que decidas. Maestrías oficiales de calidad europea. Obtén tu Muy bien, continuamos. Saberes previos. ¿Cómo define el video el voltaje? Acuérdate que el voltaje se define básicamente como la resistencia que eh, presentan algunos cuerpos para el paso de las cargas. Eh, no, perdón, esa es la resistencia. A ver, rebobinando. Perdón, la resistencia es la oposición. La resistencia, no el voltaje. La resistencia es la oposición que tienen algunos cuerpos al paso de las cargas. El voltaje que hay que recordar el voltaje es básicamente la tensión o la capacidad que existe de mover las cargas. Muy bien. Es como básicamente la gravedad, ¿no? Cuando teníamos esta especie de botella donde le habían conectado unas mangueras, y como la manguera obviamente tenía una caída, la gravedad era lo que movía la carga o el agua para que recorriera la manguera. Muy bien. También podría ser una bomba de agua, ¿no? Si agarráramos el ejemplo visto por el video, podríamos agarrar una bomba de agua. Entonces, esta bomba de agua lo que hace es mover el agua, ¿no? Ni bien cae agua dentro de la bomba, la mueve y la traslada. Muy bien, eso sería el voltaje. Recordar que no es necesidad de que haya corriente eléctrica para que haya voltaje. En el enchufe de tu casa hay 220 voltios. Lo único que falta es un conductor conectado con cargas libres para que el voltaje mande las cargas, digámoslo así, o mueva las cargas. Y el amperaje básicamente es la intensidad de corriente eléctrica, la cantidad, de acuerdo al ejemplo del video, del agua en las mangueras, la cantidad de agua, ¿no?, que se mueve por las mangueras. Muy bien. El propósito de la sesión de hoy, que en realidad la clase es bastante sencilla, es conocer la ley de Ohm, definirla, conocer sus componentes y cómo se relaciona en una situación contextualizada. La ley de Ohm en realidad es bastante sencilla, bastante directa. Puedes recordarla por VIR, ¿ya? La ley de Ohm lo puedes recordar con la palabra VIR. ¿Qué cosa es VIR? Voltaje es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia.
Voltaje es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Y el voltaje obviamente se mide en volt o en voltios. Muy bien, esa es la ley de Ohm. Eso es nomás la ley de Ohm. Entonces, en un circuito eléctrico no puedes poner el voltaje, la intensidad y la resistencia que tú quieras, ¿no? Si tú pones el voltaje y una resistencia en particular, solamente podrás tener una cantidad de intensidad de corriente eléctrica. Si yo pongo una intensidad de corriente eléctrica que circula por el circuito y una cantidad de resistencias con sus valores, entonces voy a tener un voltaje determinado. Y así. Muy bien. Vamos a ver algunos ejercicios. Página 731. Me dice, calcula la intensidad de corriente eléctrica en amperes que circula por el circuito. A ver, recordar primero que esto es un circuito en serie. Y si tú recuerdas lo que vimos en circuitos en serie, la intensidad de corriente eléctrica, no interesa dónde lo mida, va a ser igual en todos lados. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La ley de Ohm. Voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, al revés, ¿no? Para recordar el vir, ¿no? O así, listo. Ahora, ¿de dónde saco el voltaje? El voltaje de un circuito me lo da la batería o la pila de la batería. En este caso son 30 voltios. La intensidad de corriente eléctrica es lo que quiero hallar. Y la resistencia, bueno, cuando hablamos de un circuito en total, estamos hablando de la resistencia total. Muy bien. Y la resistencia total en un circuito en serie, o la resistencia equivalente en un circuito en serie, ¿cómo se calcula? Cuando es un circuito en serie, es la suma sencilla o la suma simple de las resistencias que haya. En este caso, 7 más 2 más 1. Entonces eso me daría 10. Y este 10 que está multiplicando allí pasa a dividir. Lo cual la intensidad de corriente eléctrica de este circuito me da 3 amperes. Página 331, no se olviden de copiar esto en su tablet ya que voy a revisar tarea de tablet. 2. Página 732. Determina la intensidad de corriente eléctrica que suministra la batería de 10 voltios. Otra vez, yo necesito la resistencia total. Entonces, acá vamos a hacer un cálculo. La resistencia equivalente. Como esto de acá es un circuito en paralelo, la resistencia equivalente, ¿cómo se calculaba? 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 6. En este caso sería 2 sextos más 1 sexto, 3 sextos, que sería 1 medio. 1 medio es igual a la resistencia equivalente. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería igual a 2 ohms. Ya tengo la resistencia total, ya tengo el voltaje total, me falta aplicar la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia. 10 es igual a la intensidad de corriente por la resistencia total, que es 2. Entonces el 2 pasa a dividir al 10, me queda 5 amperes. La intensidad de corriente eléctrica sería 5 amperes. Muy bien. Siguiente problema. Acá tenemos, determina la resistencia eléctrica, página 733. Determina la resistencia eléctrica, o sea, esto de acá. Ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia. Voltaje, ya lo vemos, 32 es igual a la intensidad, aquí está, que es 4 amperes, por la resistencia. Pero como estamos hablando de solamente dos resistencias, están en serie, la resistencia total se puede calcular por la suma sencilla de las dos. Muy bien. Entonces 6 más R. El 4 pasa a dividir, me sale 32. Entre 4 me sale 8. Es igual a 6 más R. El 6 pasa a restar y me sale que la resistencia que estamos buscando, su medida es 2 ohms. Finalmente, y acá hay algo que explicar. Calcula la lectura del voltímetro ideal. Si tú te das cuenta, esto de acá es un voltímetro ideal. Un voltímetro es básicamente una máquina que mide cuánto voltaje hay en cierta parte del circuito. Pero el voltímetro, al ser una máquina que conectas a un circuito, puede alterar ligeramente los valores de ese circuito, porque es como si le agregaras otra resistencia más. Y al agregar una resistencia más, puedes alterar algunos valores. Al decir voltímetro ideal, es básicamente un voltímetro tal cual. Si te das cuenta, este voltímetro está conectado a este nodo y a este nodo. Pero al decirle ideal, en pocas palabras lo que quiere decir es que este voltímetro, si bien en la realidad
alteraría un poco los valores medidos de este circuito, al decir ideal no alteraría ningún valor. Es como que este camino no existiera para la corriente. Muy bien, en la realidad sí existiría y cambiaría algunos valores. Pero al decir ideal, este caminito que se usa para que el voltímetro pueda medir el voltaje en esta parte del circuito es como si no existiera. Y entonces este voltímetro ideal no va a cambiar ninguna característica de este circuito. Lo único que hace este voltímetro es decirme dónde está midiendo. ¿Y dónde está midiendo el voltímetro? Está midiendo el voltaje de esta resistencia. Muy bien. Entonces, si yo tengo una resistencia, tengo voltaje, yo necesito simplemente la intensidad de corriente eléctrica. Si yo veo este circuito, es un circuito en serie. Y en un circuito en serie la intensidad de corriente eléctrica es constante, es igual siempre. Entonces aplicamos la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad de corriente eléctrica por resistencia. El voltaje total menos a la batería, 24, igual a la intensidad, que no la sé, por la resistencia, 3 más 5, 8. El 8 pasa a dividir y me queda que la intensidad de corriente eléctrica son 3 amperes. Pero a mí no me han pedido la intensidad de corriente eléctrica, me han pedido el voltaje de esta resistencia, porque es lo que mide el voltímetro. Entonces, la ley de Ohm se puede aplicar para todo el circuito, pero también se puede aplicar para una sola resistencia o una parte del circuito. Otra vez, ley de Ohm, vamos a llamarla a esta resistencia 1. Voltaje de la resistencia 1 es igual a intensidad de corriente por la resistencia 1. El voltaje de la resistencia 1 no lo conozco, es igual a la intensidad de corriente eléctrica. Profesor, ¿por qué no pone intensidad de corriente eléctrica de R1, del voltaje de la resistencia 1? Porque recuerda que en un circuito en serie no interesa dónde estés, la intensidad de corriente eléctrica será igual, es constante. Y en este caso yo lo encontré, es 3. Por la resistencia 1, que vale 5. Y el voltaje será 15 voltios en esta parte. Muy bien. Y esa sería la respuesta del problema. Muy bien, este problema no lo vamos a hacer. No es necesario, lo voy a quitar. Ya, hasta acá nomás. Ahora, esta actividad, dibujar un circuito eléctrico con dos resistencias y una sola batería, por el cual circule 5 amperes de intensidad de corriente eléctrica. Por favor, esta actividad me la presentan para la siguiente semana, el día miércoles. Bien chicos, espero se haya entendido la clase y cualquier otra consulta, por favor, sobre esta clase me la hacen en la semana 5, el próximo miércoles. Cuídense chicos, hasta luego.